2 de la especialidad de hidrocarburos. Nos acompaña esta mañana el ingeniero Raúl Montoya Benítez. Él es gerente de gas natural de la Gerencia de Regulación de Tarifas. Como siempre les digo, por favor, mantengamos nuestras cámaras activadas para tener una mejor interacción, participemos activamente de la sesión y prestemos bastante atención para poder sacarle el mayor provecho de esta sesión. El ingeniero es una persona con una amplia experiencia en el tema, así que sáquenle el mayor provecho. Adelante, ingeniero, le doy pase. Gracias. Sí, gracias, María. ¿Me confirma si se visualiza la presentación? Sí, se puede ver. Ya, gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a exponerles pues, lo que son los mecanismos de contratación del gas natural y su traslado, ¿no? De estos productos de estas contrataciones, cómo se traslada a los usuarios finales que consumen este gas natural. Entiendo que ya han tenido presentaciones previas. De algún modo, entonces, ya más o menos entienden la cadena de valor del gas natural, cuántos agentes hay en el mercado, qué tipo de agentes hay. Lo voy a y voy a entrar ya en los mecanismos de contratación, ¿no? La idea acá es entender algunos conceptos, por ejemplo, las cláusulas de pay, que es un servicio de transporte firme. Hay otros conceptos como ship or pay, carry forward, make up, que son, digamos, terminaciones del idioma inglés usadas en el ámbito comercial en los contratos, ¿no? Que firman los agentes eh, que compran la molécula de gas o compran el servicio de transporte de gas natural por ductos, ¿no? Eso vamos, de algún modo, vamos a tratar de entender en este tiempo de hora y media, ¿no? Que nos han dado para explicar, ¿no? Un poco repitiendo, seguro ya lo tienen esto ustedes, la cadena de valor del gas natural inicia pues en el productor, hay un transportista, ¿no? El productor que extrae el recurso del subsuelo, entrega el gas natural hacia un gasoducto, el transportista lo transporta hasta el city gate y lo entrega y esto se distribuye a las ciudades, a industrias y usuarios finales, ¿no? Acá hay, en todo momento hay transacciones comerciales, las cuales pues los agentes compran el gas natural directamente al productor, hay otros que compran al distribuidor, y hay toda una cadena de interrelaciones entre estos agentes, ¿no? Acá es lo que trato digamos, de resumir eso que acabo de decir, la relación es la cadena comercial. Lo que en la diapositiva anterior es la cadena como física de cómo se transporta, cómo se mueve la molécula para las soluciones finales. Ya es la cadena comercial, ¿no? Hay agentes, por ejemplo, los eléctricos, compran directamente el gas a un productor, ¿no? En el caso peruano, en el caso de Camisea, lo compran a Pulse Petro, ¿no? Que es el operador del consorcio o del lote 88 de Camisea, ¿no? Los generadores eléctricos, los consumidores independientes y los distribuidores de gas natural también compran la molécula y también compran el servicio de transporte, ¿no? Entonces, ellos compran al productor, el productor le entrega al transportista, a nombre de este usuario que ha comprado, este cliente que ha comprado, le entrega esa molécula, lo transporta y lo entrega en la puerta, digamos, de cada una de las industrias, ¿no? O de cada uno de estos agentes. Y por esos servicios, cada uno paga un precio, ¿no? Un precio del gas, una tarifa de transporte. Pero aquí hay una particularidad. Nosotros, por ejemplo, nosotros que estamos acá en esta sala virtual, ¿no? Somos usuarios, ¿de qué tipos? Quizás la mayoría, muchos de ustedes tienen gas natural en sus viviendas. Estamos acá. Somos usuarios residenciales, por ejemplo, ¿no? Nosotros no compramos directamente la molécula y el transporte al productor ni al transportista.
hay un intermediario. Ese intermediario es el distribuidor. El distribuidor compra a nombre de, digamos, para atender a estos usuarios, a estos clientes finales, usuarios finales, compra estos servicios de gas y transporte para proveer a los clientes finales, que son los clientes de, por ejemplo, en Lima, Cálida, ¿no? En Ica, con tu gas. En Trujillo, Coavi, ¿no? O Gases del Pacífico. En Piura, Gases del Norte, ¿no? Ellos compran la molécula para atender a estos consumidores finales, ¿no? ¿Quiénes son los que sí pueden comprar directamente? Esos se llaman grandes generadores eléctricos o consumidores independientes que tienen grandes consumos, por ejemplo, 30.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Ese es de algún modo, en resumen, la cadena comercial de cómo se transan eh, estos dos servicios, ¿no? La molécula y el servicio de transporte. Entonces, vamos a entrar entonces al primer concepto, el servicio el suministro de gas natural. Nosotros, eso se denomina suministro, ¿no? O sea, la compra de la molécula se llama el suministro de gas natural. ¿Y cómo se conforman esos contratos? Bueno, hay premisas, ¿no? Hay conceptos que de algún modo voy a citar, algunos antecedentes previos, ¿no? Estos contratos de suministro, ¿en qué se diferencian de otros mercados, ¿no? Por ejemplo, el mercado del oro o de commodity, de otros commodities, ¿no? Es que cuando hay un mercado en desarrollo, que no es el caso peruano, no es el caso, acá nosotros tenemos más bien estamos en el segundo lado, ¿no? En el segundo ítem, ¿no? Pero en mercados de gran desarrollo, por ejemplo, ¿no? En la costa del Golfo, en Estados Unidos, hay múltiples compradores y múltiples vendedores, ¿no? O productores de gas. Entonces, se transan, hay transacciones, cientos de transacciones ahí, y llegan pues a acuerdos comerciales, precios negociados que se plasman en los contratos. Nuestro caso es el caso más bien de los nuevos mercados, ¿no? Cuando apareció el productor de camisea, era el único productor con una demanda incluso que superaba su capacidad de producción. Había demanda insatisfecha incluso, ¿no? Y los consumidores accedían a una capacidad de producción incluso mayor que su capacidad de consumo, ¿no? O sea, cada consumidor, digamos, había capacidad, digamos, o producción de gas natural que satisfacía a cada consumidor. Entonces, esas son las diferencias en estos dos mercados, ¿no? Nuestro caso es casi, digamos, es un monopolio, un solo productor que agrupa la mayor parte de la producción de gas natural, que es es el consorcio de Camisea, conformado por 7 empresas, pero el que opera es Pluspetrol, ¿no? ¿Qué otras diferencias hay, perdón, en los mercados competitivos? Incluso hay competencia, ¿no? Los productores tratan de ganarse clientes. Ese no es el caso, ¿no? En el caso peruano. Incluso en esos mercados hay contratos de corto plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo contrato por un año, 6 meses, a diferencia en el caso peruano, que los contratos son de largo plazo, ¿no? 5 años, 10 años, que se suscriben estos contratos de suministro de gas natural, ¿no? Los clientes, pues, estos que participan en estos mercados spot, tienen que tener un combustible alternativo para no poner en riesgo su negocio. ¿Qué pasa si los precios se disparan o no hay gas? Tienen que ellos tener un combustible alternativo que les solucione el problema, ¿no? Y además, los productores deben de certeza que su inversión va a ser recuperada, ¿no? Va a ser rentable. Y justamente este concepto de los productores, este concepto que hoy te voy a explicar más adelante, que es el contrato, las cláusulas take or pay, lo voy a dejar lo voy a tocar luego, ¿no? Por ejemplo, en inversiones cautivas, por ejemplo, un caso del ciclo combinado, un generador eléctrico de ciclo combinado, apuestan a este tipo de tecnología a gas natural, porque si ustedes miran en esta gráfica, el gas natural es barato, ¿no?
a diferencia de otros combustibles. Y si por alguna razón no hay alguna ruptura en el suministro, una rotura en el gasoducto, estos proyectos pueden venirse abajo, ¿no? Pueden fracasar. Entonces, aquellos compradores que tienen una inversión cautiva, digamos, o que son inversiones de largo plazo, también ellos quieren más bien contratos de largo plazo para justamente garantizar que la recuperación de sus inversiones. Y acá aparece pues el concepto, el take or pay, que ahorita lo voy a señalar. En los Estados Unidos, pues ese es un concepto norteamericano, ¿no? El take or pay. Ustedes saben que las inversiones en el sector de hidrocarburos, pues son inversiones digamos, bien importantes, de alto riesgo. Entonces, una vez descubierto el recurso, el petróleo, el gas natural, estos productores pues tenían que tener predictibilidad, no podrían, digamos, no querían estar expuestos a la volatilidad de precios, a la volatilidad de otros riesgos que podían comprometer sus ingresos. Entonces comenzaron a aplicar lo que le llaman las cláusulas take or pay, ¿no? Esas cláusulas normalmente se ponen o se consignan en las obligaciones que tienen los clientes de aplicar estas cláusulas de take or pay, ¿no? Entonces, de algún modo los contratos que se firman en el tema del suministro de gas, sabemos que hay obligaciones y derechos. Y el take or pay está en el lado de las obligaciones por parte del usuario, ¿no? O del cliente que va a consumir el gas natural. ¿Y cuáles son los objetivos, pues, ¿no? de los compradores? Bueno, son dos objetivos distintos, ¿no? El comprador lo que busca es recuperar sus inversiones, ¿no? Llámese una empresa de generación eléctrica, un industrial, o un distribuidor de gas natural, ¿no? Entonces, él quiere recuperar su inversión por convertirse al gas natural. Antes consumía posiblemente diésel o un residual y ahora se ha convertido a gas natural y él necesita recuperar esa inversión. Y además necesita obtener un beneficio respecto a otros combustibles alternativos. Si yo era un industrial y consumía residual, no sé, pero para usar en caldero, me convierto al gas natural porque voy a tener un ahorro, un beneficio. Eso ayuda a mi rentabilidad. En cambio, el vendedor tiene otro objetivo, ¿no? Recuperar justamente la inversión que ha hecho, en el caso de gas natural, que son inversiones, digamos, importantes, y con ello quiere eliminar sus riesgos, ¿no? Entonces, él busca siempre cubrir todos sus riesgos a través de los contratos que suscriba, ¿no? Busca recuperar su inversión, compensar riesgos, cubrir los costos de operación y mantenimiento, obtener una rentabilidad, una ganancia, y además cumplir con las expectativas de sus accionistas, ¿no? De los que están detrás del negocio, ¿no? Entonces, esos son los dos objetivos que tienen estos dos agentes, dos intervinientes en estos contratos. Entonces, acá se empieza la negociación, ¿no? ¿A qué precio entonces me vas a vender este gas natural? Y acá vemos, pues, que en el lado del comprador, él va a comparar contra el combustible alternativo, quiere un margen mínimo de ganancia, y por el lado del vendedor, ellos, los productores de gas natural, pues tienen que pagar sus inversiones, su operación y mantenimiento, su utilidad, y acá queda el margen para negociar el precio de venta, y esa negociación finalmente se plasma en un contrato de suministro de gas natural, ¿no? Es un proceso tedioso, complejo, porque en el caso peruano, te negocias con una sola empresa, que es un monopolio, entonces la empresa tiene poder, digamos,
poder de negociación, ¿no? Entonces, acá en el Perú es un poco difícil. En un mercado más líquido como el mercado competitivo, más bien esto, hay muchos agentes, productores y muchos compradores, y ellos pues llegan a precios de equilibrio en un mercado competitivo. Acá no, acá es un monopolio prácticamente. Entonces, ¿qué entonces lo que tiene que tener el contrato, ¿no? Tiene que tener primero algunas provisiones, algunas cláusulas que permitan que haya, digamos, se puedan adaptar a algún cambio que haya en el entorno, ¿no? Ustedes no sé si están enterados, seguro, de seguro que sí, las noticias, ¿no? Eh, eh, el gas de camisea ha sido interrumpido, estamos en un suministro restringido. Eh, 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 recibimos llamadas de industrias que no tienen gas natural. Entonces, qué pasaría? Eh, Pónganse en el lugar de una fábrica que por alguna situación excepcional le falta gas. Entonces, el contrato debe prever esa situación. Las obligaciones, por tanto, se flexibilizan, se liberan de responsabilidad de las partes. Cali ya tenía que entregar el gas natural, es una obligación de un concesionario de gas entregar al cliente, pero ante esta situación hay una emergencia. Esas provisiones ayudan justamente a liberar de responsabilidades, ¿no? A las partes, ¿no? El otro aspecto que también tienen estos contratos es la flexibilidad, ¿no? Eh, eh, Estos contratos deben ser flexibles, ¿no? Para adaptarse a cambios, por ejemplo, en la producción. Este es el caso de ahorita, por ejemplo, de la rotura también, ¿no? Perdón, de emergencia que estamos ahorita, ¿no? O en algún momento, por ejemplo, ha habido mantenimientos programados, entonces el contrato es flexible para adaptar que el cliente no se perjudique, hay un suministro prorrateado, restringido, pero al menos hay para satisfacer la demanda de los clientes, ¿no? Y además, tiene que cubrir las perturbaciones que pudiera haber ahí, que pudieran existir, ¿no? En el marco de la ejecución contractual. Los riesgos deben distribuirse entre las partes, ¿no? ¿Qué pasa si por alguna situación excepcional el cliente, no sé, una fábrica, eh, ocurre no sé, una explosión, por ejemplo? Ahí ese riesgo debe ser distribuido entre las partes, ¿no? Entonces ahí se invocan causales de fuerza mayor o hechos fortuitos, ¿no? En la pandemia, todas nuestras familias fueron, digamos, eh, la cuarentena, ¿no? Todos tuvimos que quedarnos en casa. Muchas fábricas, muchas industrias eh, no tenían fuerza laboral, pararon producción. Esa perturbación, por ejemplo, ese riesgo de la empresa o de la fábrica, porque él tenía que seguir pagando el recibo de gas, el recibo de luz, ¿no? Ese riesgo era mitigado a través de las cláusulas que estaban en el contrato, ¿no? Él podía invocar una fuerza mayor, en este caso por la pandemia, ¿no? Entonces se liberaba de responsabilidades y el recibo de gas, digamos, de algún modo se aliviaba o había para pagar en una, digamos, TGP, por ejemplo, le dio a sus clientes la opción de pagar en forma escalonada durante 36 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una situación excepcional, ¿no? Una fuerza mayor. Entonces, estos conceptos o estos aspectos son cubiertos también por los contratos de suministro, ¿no? Eh, y respecto a la flexibilidad, que es lo que nos trae ahora por el tema Take or Pay, ¿no? Que es quizás el aspecto más relevante de los contratos. Es crítico, pues, ¿no? Que haya flexibilidad en los contratos porque, primero, el gas no puede ser almacenado.
¿no? Si yo tuviera un almacén, si el gas se pudiera almacenar, hoy consumo un volumen, y mañana de repente voy a consumir menos, entonces puedo almacenar para consumir mañana y siempre pago el gas que consumo, ¿no? Pero como no lo puedo almacenar, entonces ahí ese es el problema. Entonces el contrato debe tener flexibilidad para esos casos, ¿no? La capacidad de diseño, yo voy a instalar en mi instalación, en mi infraestructura, en mi fábrica, obviamente determina las inversiones que yo tengo que recuperar, ¿no? Eh, eh, los contratos de suministro también dice, se define como la capacidad disponible y la obligación de pago mínimo. Ahorita lo vamos a ver. Esto ya estamos entrando al take or pay, ¿no? Y este es el take or pay es en esencia, por el consumo del gas natural, yo pago el gas natural. Pero el día que yo no consuma, no haya consumo, de todas maneras lo debo pagar, ¿no? Entonces, este concepto, como señalé, nació en los Estados Unidos justamente para que los productores de petróleo y gas natural eh, tengan predictibilidad de ingresos. Con ello, garantizaban que así no consuman el gas o el petróleo, el cliente paga sí o sí. ¿Pero qué paga? Paga un costo mínimo, sí, un valor mínimo, de manera que haya un incentivo que el cliente consuma al menos en ese valor mínimo, ¿no? Esto lo vamos a ver gráficamente, ¿no? Pero ese pago, aparentemente, pues, ¿no? Si yo no pago, si yo, digamos, no consumo hoy, pero tengo que pagar, ¿no? De todas maneras, sí o sí. Por eso, tomar o pagar, ese es el término, la traducción de este concepto, ¿no? Y esto tiene todos los contratos de suministro de gas, el take or pay, ¿no? Tomar o pagar. Tomo el gas y si no lo tomo, de todas maneras lo pago, ¿no? Pero entonces, aparentemente, pues, ¿no? Si hoy día no consumí gas y pagué, eh, significaría una pérdida para mí, ¿no? Que yo soy el cliente que estoy consumiendo, que he contratado ese gas natural. Entonces, los contratos también tienen las flexibilidades que les mencionaba, ¿no? Dos de ellas es el make-up y el carry forward, ¿no? Aparentemente perdí al pagarte el take or pay, pero tengo otras opciones que me permiten de algún modo recuperar ese pago que le hice al productor. Y lo vamos a ver con más detalle en un esquema que lo tengo más adelante, ¿no? Entonces, un poco la flexibilidad así funciona, ¿no? Imagínense que esta curva es la demanda que tengo de gas natural. Imagínense que yo soy un industrial, ese es mi comportamiento de demanda, esa curva, ¿no? Entonces, yo tengo una demanda promedio, ¿no? Yo tengo que decidir, ¿no? Para yo contratar con el productor de gas natural, tengo que decir cuál es mi rango máximo que podría yo consumir y cuál es el mínimo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? Entonces, ese, perdón, no es el máximo, es el máximo es el pico, ¿no? El pico que está en la curva arriba. Tengo yo mi demanda promedio y yo tengo que definir cuál va a ser mi capacidad contratada y tengo que definir cuál es el pago mínimo que debo pagarle al productor. ¿Qué pasa si yo me voy hasta el máximo? Contrato hasta el punto, hasta arriba en el punto máximo de la curva. Corro el riesgo de que cuando esté en un periodo, por ejemplo, abajo, tenga que pagar la capacidad contratada que hasta arriba, ¿no? Entonces, esos riesgos tengo que yo balancear, tengo que definir
cuál es lo que yo voy a contratar al productor, ¿no? Este es un trabajo ya de planeamiento, ¿no? Yo sé mi comportamiento de consumo de gas natural y tengo que definir cuánto voy a contratar y también tengo que determinar cuál es el pago mínimo, porque el productor no me va a perdonar, ¿no? El productor me exige una cláusula take or pay, el tomar o pagar. Y el pago mínimo es justamente el take or pay, ¿no? Entonces, así yo no esté en este punto, en el valle de la curva, pago el pago mínimo, ¿no? Ese es el take or pay. ¿Y qué hay con los volúmenes que están por arriba? Entonces tengo otras cláusulas que me permiten consumir por encima incluso de ese pago mínimo. Claro, lo pago porque es el volumen que estoy consumiendo. Lo debo pagar. El problema viene acá, cuando no consuma, pero de todas maneras debo pagar el pago mínimo. Entonces, esa es la estrategia que yo como cliente que consumo gas y voy a ir a negociar con el productor de gas natural, tengo que definir esos conceptos, ¿no? Las capas. Tengo que saber primero mi comportamiento de demanda, qué es la capacidad que voy a contratar con el productor y cuál es el take or pay o pago mínimo que estoy dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, y eso es importante porque luego el concepto no es el almacenaje tal como lo conocemos en el de almacén, digamos. eh, Acá, por ejemplo, estoy pagando un volumen por encima del pago mínimo, ¿no? Entonces, de algún modo, estoy puedo usar lo que más adelante lo vamos a ver, el make-up y carry forward, ¿no? Yo tengo un monto que, por ejemplo, acá, ¿no? Acá yo no consumí, pero pagué. Ese pago un concepto que se llama el storage, ¿no? El storage space, ¿no? El almacenaje. Y cuando consuma por encima, más bien, yo puedo usar de ese almacenaje, pagar esa diferencia. Esas son las cláusulas de los instrumentos de flexibilidad que existen en los contratos. Eso lo vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? El make-up y el carry forward. ¿Qué son el make-up carry forward? Por decir, estamos en un periodo determinado, en una semana, por decir, pongámosle un día. El periodo 1 es un día. Hoy, mi volumen mínimo, ya hemos dicho que es lo que yo debo pagar sí o sí. Así no consuma el gas natural, ¿no? Imagínense que yo tomé la barra azul, la barra azul, pero debo pagar el valor mínimo. Entonces yo pago esto, ¿no? Toda la barra, la naranja y la azul y la celeste tengo que pagar. ¿Qué me permite estas cláusulas carry forward y make up? Que esta diferencia, que es un volumen que no he consumido, ¿eh? El volumen físico de gas natural no lo he consumido, pero le he pagado, lo puedo yo tener en un almacenar, se llama eso, bajo las cláusulas make up. Make up es las siglas, ¿no? El MU y carry forward. ¿Para qué? Porque lo puedo usar más adelante, en el siguiente periodo. Voy a entrar al siguiente periodo, el periodo 2. En este periodo, por ejemplo, en el segundo día, por decir, yo tomé más que el valor mínimo. Superé el valor mínimo. Físicamente, el volumen, ¿ah? El volumen. Superé el valor mínimo. Yo puedo usar, entonces, ¿qué debo pagar? Yo debo pagar prácticamente todo el valor, todo este, hasta acá debo pagar yo. Pero solamente pago el cuadrado negro y naranja, y la diferencia utilizo del make-up que tenía almacenado del periodo anterior. Me permite compensar esos volúmenes que pagué, que no consumí, pero pagué en el periodo anterior, ¿no?
lo pagué, pero físicamente el volumen no lo había consumido. Este monto me permite pagar esa diferencia, ¿no? Y sin embargo, me queda este otro monto que está por encima del valor mínimo. Y yo lo almaceno en el carry, en la cuenta del carry forward, llaman esto, ¿no? En el periodo 3, ya tengo almacenado este importe, porque este es dinero, este es un monto, ¿no? En el periodo 3, por ejemplo, yo solamente consumí la barra blanca, ¿no? ¿Pero qué debo pagar? Pago justamente la línea, no, perdón, debo pagar todo, hasta el valor mínimo. O sea, tengo que pagar, eh, sí, hasta el valor mínimo. Entonces, ¿qué pago? Pago la barra naranja y aprovecho que tenía almacenado en el carry forward un dinero, un monto, un importe, y cancelo esa diferencia para llegar al valor mínimo. Y me queda todavía un monto que lo puedo seguir usando para el siguiente periodo, ¿no? Y así funcionan estas cláusulas que están contenidas en los contratos actuales, ¿no? Que tenemos con Pluspetrol, ¿no? Y en el periodo 4, un ejemplo también acá, ¿no? Consumí este volumen, debo pagar el valor mínimo y aprovecho lo que tenía almacenado del periodo anterior y lo completo acá y cancelo entonces el valor mínimo, el naranja, más ese almacenaje que tenía del periodo anterior. Y así me permite, de algún modo, recuperar esos pagos que hice por volúmenes que no consumí, pero lo tuve que pagar. Entonces, ¿a través de qué? Cuando consuma más todavía del valor del take or pay o valor mínimo, me permite compensar y así, ¿no? Y jugar como les he mostrado en estas cuatro diapositivas, ¿no? Un ejemplo de cómo funcionan estas cláusulas make-up o carry forward, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, mucho lo utilizan las industrias, ¿no? Las industrias, Alicor, San Lorenzo, Celima, que tienen estas cláusulas con Pluspetrol, ¿no? Que es el productor de camisea, ¿no? En estos contratos también, acá también es importante la duración. ¿Hasta cuándo puedo yo hacer estas recuperaciones, ¿no? Yo mantengo, si hemos visto en las diapositivas, en el primer periodo almacené en el make-up, en el segundo periodo almacené en el carry forward, ¿no? Excesos. El carry forward es un exceso que lo voy a usar para más adelante. En cambio, el make-up es un pago que ya hice, pero más adelante lo voy a recuperar, ¿no? Entonces, estos mecanismos no es que sean, pues yo almaceno, puedo almacenar de varios periodos y es infinito y lo voy a usar por siempre. No. Entonces, acá es importante la duración de esos mecanismos, ¿no? Entonces, los compradores eh, lo que buscan es, pues, negociar la menor duración, ¿no? De los contratos que sean lo menos cortos, comprometerse en menos plazo. Mientras que los vendedores, el productor, también busca contratos de largo plazo, ¿no? Ya les indiqué al inicio, estos contratos, por ejemplo, muchos contratos que fueron firmados en el 2004, fueron firmados hasta el 2033, ¿no? O sea, más de casi 30 años, ¿no? Y hay contratos hasta la fecha, todavía otros que están venciendo y ya se están liberando.
Entonces, ambos agentes que participan en el contrato tienen diferentes también objetivos respecto a la duración de esos contratos. Eh, y esto es clave, ¿no? ¿Qué se contrata? Esta es la capacidad contratada, ¿no? En el caso de Plus Petrol se llama cantidad diaria contractual, ¿no? Esto es lo que yo contrato. Y esa capacidad obviamente va a depender del perfil. ¿Se acuerdan la curva que les señalé? Yo tengo que definir, de acuerdo a mi perfil de consumo, de mi demanda, tengo que definir cuál es la capacidad que yo debo contratar. Sin embargo, eso no genera la obligación. Lo que genera la obligación es el take or pay, el volumen mínimo que yo voy a pagar sí o sí, así no lo consumo. Y normalmente ese volumen mínimo es un porcentaje de esta cantidad diaria contractual. A veces es 70%, 80%, 90%. Va a depender, ¿no? De esta capacidad diaria contractual. Yo contrato un valor y el take or pay es un porcentaje de ese valor. Y eso es lo que estoy obligado a pagar sí o sí. Entonces, respecto a esa capacidad diaria contractual, entonces el comprador va a tratar de copiar su perfil de demanda, ¿no? Cuando son industriales, digamos, un poco más simple, un poco predecir la demanda, ¿no? Pero pónganse en un general eléctrico, que despacha en el sistema eléctrico interconectado nacional. Ellos no definen la producción. Ellos son llamados por el operador del sistema a despachar cuando el sistema lo requiera, ¿no? Entonces, sus demandas son así, volubles en el día, en la semana, en tiempos de lluvias, producen menos, en tiempos de sequía son llamados a producir a lo máximo, entonces contienen grandes consumos de gas. Entonces, es bien difícil, por ejemplo, en un consumidor generador eléctrico, copiar el perfil de demanda y de acuerdo a ello determinar la cantidad de área contractual, ¿no? O una pesquera, por ejemplo, con consumos estacionales, 2 veces al año, 6 meses operan y 6 meses están de para, ¿no? En cambio, o sea, al comprador quisiera que más bien que la capacidad de área contractual tenga el mismo perfil de su demanda. Altas subidas, altas subidas. Pero el vendedor no, pues. El vendedor del gas natural, él quiere que sea constante para justamente garantizar ingresos predecibles, constantes en el tiempo. Y acá lo que se negocia en Perú son pues capacidades diarias contractuales constantes, ¿no? No son el compromiso de pagar el take or pay sí o sí, así no se consuma. Y como señalé, estos take or pay oscilan, ¿no? 70-90% de la capacidad que contrato, ¿no? Ahora, hay un caso particular en los generadores eléctricos, lo vamos a ver en un ejemplo, varían incluso. Entonces, estos take or pays normalmente se controlan en forma, puede ser diaria, mensual, bimensual, estacional, anual. ¿Qué hace Plus Petrol? Mensual. Entonces, él determina cuántos consumidos mes, tal. ¿Cuánto es tu capacidad contractual? Lo multiplica por el número de días, ya eso es y eso lo que sí o sí. Si hay algo, si superas incluso
Esa diferencia también. Eso es lo que hace Perpetual actualmente. Los derechos que tienen los usuarios o los clientes ¿no? Eso no es que no consumí, pero lo pagué, ¿no? Eh, y ese es un derecho, por ejemplo. Y eso lo tienen los industriales principalmente, ¿no? Entonces, respecto al take or pay, entonces los compradores, ¿cómo se comportan? Pues, ¿no? El comprador no quisiera tener el take or pay. El take or pay, como señalé, es un porcentaje de la capacidad contratada y que ronda el 70-80% de esa capacidad y lo pago sí o sí. Entonces, lo que busca el comprador es el menor take or pay posible. Eh, y además que tengan, y, y, si me la impones el take or pay, tener estas cláusulas de carry forward, make up para recuperar esos volúmenes que pagué, ¿no? Y no consumí. ¿Cuál es el objetivo del vendedor, el productor de gas, ¿no? Eh, de algún modo, que ese take or pay se acerque a la capacidad contratada, ¿no? O sea, 100% de take or pay, no 70 ni 80. Lo que busca el vendedor es comprometer lo máximo, lo más que se pueda al comprador, ¿no? El 100%. Entonces, acá vienen las negociaciones. Entonces, ¿qué take or pay me vas a aplicar? ¿No? Esas son las negociaciones resultantes, pues, en estos contratos. Respecto a estos make-up, recuerdan que les señalé, yo puedo almacenar en estos volúmenes que pagué, pero no consumí y luego lo puedo recuperar. Entonces, esos mecanismos. Entonces, respecto a esas cláusulas, el comprador, pues, lo que busca es negociar, pues, el periodo el mayor posible, ¿no? O sea, poder almacenar hasta un año, si es posible. Hacer ese mecanismo durante varios periodos o varios meses. Esa cuenta corriente que se acumule durante 6, 8, 12 meses para poder usarlo cuando haya déficit o exceso. Ahí aplico esa make-up o carry forward para recuperar lo que pagué y no consumí. Pero por el otro lado, el vendedor, lo que más bien, eh, por lo general, eh, y sobre todo acá en el Perú, no le da más de 6 meses justamente para aplicar estas cláusulas make-up o carry forward. Y acá vemos, por ejemplo, un caso, ¿no? Un caso de un contrato, acá está, miren, un contrato de un industrial, porque es pequeño. La cantidad de área contractual es de, sí, 84 millones de pies cúbicos al día. Y el porcentaje de Corpay, ¿no? Es 90% de ese valor, ¿no? De la CDC. En otras palabras, yo contraté 84, pero lo que estoy obligado a pagar, sí o sí, es 0.84 por 0.9, ¿no? 90%. 75.6 millones de cúbicos los pago, así no lo consuma. Lo pago, sí. Ese es el tema. Eh, y acá vemos un caso el caso especial, ¿no? En el año 2000, comentarles que en el año 2019,
se creó pues una comisión de reforma del sector eléctrico y entre el pedido que hacían los generadores eléctricos era de que ellos tenían take-or-pays constantes en todo el año, ¿no? Y efectivamente, sus take-or-pays eran variaba entre 70 hasta 90% de lo que habían contratado, ¿no? los generadores. Y como les señalé también, los generadores que despachan en el sistema eléctrico interconectado nacional, ellos no definen cuándo producir. El que define es el operador del sistema. Y el operador llama, ¿no? Falta generación, y llama incluso por, por aquel que tiene menor costo, en forma escalonada, ¿no? Primero entran las hidráulicas, luego entran el carbón, entran las renovables, entran primero incluso, luego entran las térmicas de ciclo combinado, luego entran las térmicas de ciclo simple y, bueno, y finalmente entran las de diésel, ¿no? Entonces, ellos no definen cuándo van a entrar a producir y por tanto consumir gas, ¿no? Eso lo ordena el COES, ¿no? El operador del sistema eléctrico. Entonces, su queja era esa. Estaban amarrados, digamos, a un take-or-pay constante, que lo pagaban sí o sí, que incluso cuando no producían a máxima capacidad, tenían que pagar el take-or-pay a esa reforma del eléctrico, hubo una flexibilidad. Y en eso, por ejemplo, el Plus Petrol se dio, ¿no? Se dio, reconoció que había ahí digamos, que había algo que era cierto, que estaban, digamos, al pagar el take or pay, de alguna manera, los generadores, era difícil que lo repiten, ¿no? Entonces, les brindó una flexibilidad. El take or pay de avenida, cuando hay lluvias, o estiaje cuando de no lluvias, ¿no? Se entiende que cuando hay harta agua, los generadores eléctricos que consumen gas producen menos, por tanto sus take or pays eran mínimos. Si ven acá, en el caso de Termochilca, bueno, Termochilca era cero, ¿no? Pero, por ejemplo, Calpa, su take or pay era 15 en tiempo de lluvia, pero en tiempos de sequía era 60% el take or pay, ¿no? Respecto a esta capacidad contratada. Entonces, estaba obligado a pagar 175, ¿no? 175 por 60%, ¿no? 0.6. 105 millones de pies cúbicos tenía que pagar sí o sí, así no lo consuma, en tiempos de natural. Y efectivamente, y esto le convenía. Si había, si hay, la tengo un contrato que conseguí, ¿sí? Pero este es el de Calpa, pues, ¿no? Este es el de Calpa. El de Calpa, que son las, ¿no? Petro Perú Corporation, Petro Camisea, Hanoi, SK Innovation y Sabat. ¿Con quién? Con Calpa Generación. Este contrato es de 2022. 2022, acá está. 2022. Es un periodo de venida. Venida es aquel periodo entre el 1 de diciembre
diciembre y el hay lluvias, pero ya, no, ya de lluvias extremas, estamos en fenómeno de sequía, es del 1 de junio al 1 de diciembre. Entonces, dos periodos, y de acuerdo a esos dos periodos se definen un take-or-pay en el contrato. Esa es la flexibilidad que dio Pluspetrol a los generadores eléctricos que despachan en el sistema eléctrico nacional. Vamos a ver dónde está eso en el contrato, página. A la fecha de su inicio y durante el primer año de generación, el porcentaje take-or-pay será 15% para la avenida, para el periodo de avenida, y 60% para el periodo de estiaje. Entonces, la obligación a pagar por parte de en este caso, Calpa, es en función a esos take-or-pays en diferentes periodos, ¿no? En esos periodos de 1 de diciembre al 1 de junio en periodo de avenida, y 1 de junio al 1 de diciembre en el periodo de estiaje, que es donde más produce. No hay lluvias, entran las térmicas a despachar. Entonces, este es un ejemplo de cómo estos contratos se plasman acá, ¿no? Estos conceptos de take-or-pay, en este caso de los periodos de avenida, periodo de generación. Ahora, uno dice, está bien, esta es la obligación del comprador, ¿no? Del consumidor, pagar el take-or-pay. ¿Y qué obligación tiene el productor, el que te vende el gas natural? Tiene una equivalencia similar. Si tú no me entregas el volumen, si hoy, por ejemplo, Calpa, ¿no? Calpa acá. ¿Cuánto es el 175 por 60%? 105 millones y pico cúbicos. Si hoy te pido, Pluspetrol, 105 millones y pico cúbicos, tú estás en la obligación de entregarme ese 105 millones y pico cúbicos. Y si no lo haces, hay una cláusula que se llama delivery or pay, ¿no? ¿Me entregas o me pagas? ¿No? Entonces, es la contraprestación del take-or-pay. El take-or-pay es para el consumidor que gana. El delivery or pay es la obligación del productor de entregarte el gas natural, y si no te entrega en el volumen equivalente a este take-or-pay, se le penaliza al productor y tiene que compensarte por la diferencia, ¿no? También existe la contraparte, ¿no? O sea, la cláusula contraria, también como una obligación al productor de entregarte el volumen que has contratado, ¿no? Entonces, esas son las cosas, esos detalles de los contratos, ¿no? Respecto a los contratos de transporte, ya es la otra cadena, ¿no? El otro eslabón de la cadena de gas natural. Ya hemos visto el suministro de gas, que es la molécula, ¿no? el gas, y los contratos que están de promedio, ¿no? Esta es la otra, ¿no? El transporte. A diferencia de la molécula, póngase en el lugar del productor de gas natural. Hoy un cliente no me consume el gas, pero me tiene que pagar, ¿no? Porque por la cosa de copay, él me paga el volumen mínimo. Pero en la molécula no se ha perdido. Lo tengo yo, como productor, digo, ¿no? Entonces, y mañana lo puedo vender nuevamente. O sea, no hay una pérdida de molécula. Pero sí garanticé el pago, el valor mínimo o el take-or-pay. En transporte, entonces, mañana lo puedo recuperar nuevamente con el mismo cliente o con otro, lo vendo esa molécula. En el caso de transporte, ahí no hay un bien que se pueda guardar para mañana, no. Son activos, inversiones que están enterradas,
tiene que pagarse, sí o sí. Y cualquier que se difiera el pago no se aplica en los contratos de transporte. Entonces, en transporte es más inflexible incluso que en el caso del suministro de gas natural. Entonces, en el transporte, en el caso, los clientes tienen que contratar un servicio firme, se llama eso. Servicio firme o ship or pay, que le llaman en el término inglés, ¿no? Eh, pago sí o sí, ¿no? Y no es un porcentaje, nada, es la capacidad que contrate, así lo utilices o no, la pagas, ¿no? Y no hay cláusulas make-up que puedo recuperar más adelante, no hay cláusulas carry forward que, para compensar, no, acá no existe eso en el transporte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de este servicio? Es que hay garantía de servicio. O sea, si yo contrato una capacidad, se llama capacidad reservada diaria, se llama el término correcto, ¿no? Capacidad reservada diaria al transportista, él tiene la obligación de garantizarme, proveer servicio de transporte o esa capacidad reservada diaria, ¿no? Si falla, él también me compensa a mí. Entonces, es una obligación mutua entre ambos, ¿no? Él tiene la obligación de proveerme el servicio de transporte por la capacidad contratada, y si yo no lo utilizo totalmente esa capacidad, de todas maneras la pago la capacidad. Pero si él no me provee eso, él falla, él también me compensa a mí con un pago o una penalidad. Bueno, acá no tienen, acá no. ¿Mm? Acá no se evalúa pues con combustibles alternativos, en gas natural sí, ¿no? Yo puedo, me conviene pasarme. Acá no, pues, ¿no? Acá no hay un bien físico que me estén proveyendo, es un servicio de transporte. Eh, Estos contratos tienen que ser compatibles con el contrato de suministro de gas, ¿no? Yo no puedo contratar con Plus Petrol, con el productor de gas, digamos, 100 millones de cúbicos y con el transportista 50. No, tienen que ser compatibles, similares, cercanos. Eh, es en función a esa capacidad reservada, es la capacidad que yo contrato con el transportista, independientemente de su uso, ¿no? O sea, lo use o no esa capacidad, la pago sí o sí. Y ese es el término ship or pay, ¿no? Ship or pay. En molécula, en el suministro le llamamos take or pay, acá es ship or pay. Entonces, es un pago mensual, es equivalente pues a la capacidad que yo contrate, que la capacidad reservada diaria, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, esa capacidad la calculo en función a la tarifa de transporte, y esa capacidad que pague, así no la haya utilizado, no puedo recuperarla. A diferencia de los contratos de suministro, ¿no? Como señalé en no puedo recuperar. Prácticamente es una pérdida. Si yo no consumo el gas o no uso el servicio de transporte en la capacidad que yo contraté, prácticamente estoy perdiendo, ¿no? Entonces, este servicio, de algún modo, pues, por el servicio hay un cargo de reserva, se llama, ¿no? El cargo de reserva. Y si no lo consume, de todas maneras pago, pues, ¿no? Es el chip por fin. ¿Cuáles son las obligaciones del transportista? También, así como obligaciones de servicio que me brinda el transportista también tiene obligaciones hacia el cliente, ¿no? Es garantizar el servicio firme.
que yo contrate, en la capacidad que yo le contraté al transportista. La otra obligación es recibir a mi nombre el gas natural en boca de pozo, o sea, en Calvicea, el productor le entrega el gas al transportista porque yo le he ordenado que lo haga, ¿no? Que le entregue Petrol al transportista el gas que yo he contratado. El transportista también custodia ese gas durante todo el recorrido del gasoducto, custodia el gas y lo devuelve en el punto de entrega, que normalmente es el City Gate. En el caso de Lima, por ejemplo, y también el transportista tiene obligaciones de abonar compensaciones por incumplir, ¿no? En caso yo solicito una capacidad de hoy y el transportista por alguna razón falla, tiene que compensar. Hay una compensación, se castiga al transportista por incumplir el servicio. Y de algún modo, esto, por cierto, en el caso de transporte, el control es diario. Entonces, yo, por decir, el día de hoy, ¿no? El día X, yo consumí, tengo contratado la línea verde, esta es mi capacidad contratada, y consumí la barra oscura, ¿no? Esta es la medición que viví. ¿Qué es lo que pago? Pago toda la barra oscura. Es lo que pago. El segundo día, el día siguiente, consumí solamente la barra hasta acá, hasta la barra oscura que se muestra acá, ¿no? ¿Qué pago? Pago hasta la capacidad contratada, la CRD. Y toda esta barra anaranjada es una pérdida. No la voy a recuperar nunca más, ¿no? Entonces, este es el caso de un defecto de la CRD. Este es un exceso. En este caso, excedí la CRD. Pero acá no hay un beneficio que esto lo puedo yo almacenar como un make-up o carry forward para después recuperarlo. No, acá no existe esos mecanismos, esas flexibilidades que hay en el caso del gas natural. Entonces, acá se pierde. Entonces, ¿esto qué obliga, no? A que los agentes, clientes, por ejemplo, industriales, cuando ven que hay un día que no van a poder consumir o no van a poder usar la capacidad que contrataron, esta capacidad sobrante lo puedan vender en lo que se denomina el mercado secundario de transporte. Le proveo esa capacidad a otro que sí lo necesita. Y esa otra empresa, otra industria, me va a retribuir por esa capacidad. Entonces, aminoro mi pérdida. Trato de disminuir esa pérdida. Es un mercado todavía incipiente, no es muy líquido, no hay muchas transacciones en el mercado secundario. Así se llama, mercado secundario de servicio de transporte de gas natural producto. Entonces, aún no es incipiente, pero algunas empresas ya lo hacen, ¿no? Hay generadores eléctricos que venden esa capacidad sobrante a un industrial y viceversa, ¿no? Hay industriales, por ejemplo, que le venden a Contugás. Calia también estaba recurriendo al mercado secundario a comprar capacidades faltantes que le faltaba. Por ejemplo, acá, ¿no? Calia, por ejemplo, imagínate que esto fuera Calia, la barra, el día X. Eh, consumió su CRD hasta la línea verde. Podría él recurrir a un otro consumidor que le provea
servicio de transporte para consumir el restante que consumió por encima de la CRD, ¿no? Esas transacciones se hacen a través de contratos de corto plazo, que es en el mercado secundario de gas natural, ¿no? El mercado secundario de transporte de gas natural. El Ministerio de Energía y Minas incluso tiene un proyecto para eso, hacerlo, le llaman el MECAP, ¿no? El mercado electrónico de subastas de capacidad de transporte de gas natural, ¿no? El MECAP. Aún están en proyecto, ¿no? En la cual va a ser una plataforma donde los agentes compradores de gas natural o de transporte de gas natural ofrezcan capacidades en ese sistema, y hay otros clientes, otros consumidores que están interesados en compradores y vendedores, ¿no? O sea, compradores de capacidad de transporte, compradores y vendedores utilizan la plataforma, esa plataforma llamada MECA, Mercado Electrónico, y ahí se generarían precios de equilibrio para ser transados en ese mercado secundario. De acuerdo a la demanda, se hará una curva de oferta y demanda y se establecerá el precio de equilibrio con la que podrán transar esas capacidades en ese mercado. Y también se está pensando ahí que en ese mercado secundario, en ese mercado electrónico, también se puedan hacer transacciones de suministro de gas natural, o sea, moléculas. De algún modo, flexibilizar el take or pay. Entonces, si yo soy un industrial que hoy sé que no voy a consumir mi gas natural, pero voy a pagar el take or pay, de repente hay otra industria, otra fábrica que sí necesita ese volumen y pueda yo venderlo a esa otra fábrica, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Hay un mercado electrónico donde hayan vendedores y compradores de moléculas de gas natural y de capacidades de transporte de gas natural. Y ahí se hagan se transparente, ahí se generen oferta y demanda y por tanto precios que se transarían en ese mercado electrónico. Eso está en proyecto todavía. Y acá yo les muestro, por ejemplo, un ejemplo de una factura, ¿no? Por ejemplo, de un cliente, es un cliente industrial, ¿no? Esta es la capacidad contratada, la CRD que le llamamos, el Ship or Pay, 80.000 metros cúbicos al día. TGP controla así, día a día, día por día, 80.000 metros cúbicos día. Este cliente, el 1 de septiembre, por ejemplo, ha consumido 84.000, es la medición diaria que ha hecho. Ha medido 84.000. O sea, ¿qué ha hecho ese cliente ese día? Ha consumido su capacidad contratada diaria y además ha comprado servicio interrumpible, que es otro servicio que brinda también TGP, donde ahí sí no hay garantía de suministro, ¿no? O sea, a diferencia del firme, que se paga sí o sí y TGP tiene la obligación de abastecer esa capacidad, en el sistema, en el servicio interrumpible no hay ninguna obligación. Si hay disponible, te vendo. Si no hay, no te doy. Libre disponibilidad si es que la haya, si es que lo hubiera. Entonces, ese día hubo 4.305 metros adicionales. Por lo tanto, este cliente consumió el 1 de septiembre 84.000. O sea, está en un escenario como acá, ¿no? De la CRD, el día X, ¿no? De la CRD consumió un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, en el día 9, mira cuánto ha consumido, es la medición del día. 56.098 metros cúbicos ese día. Su capacidad reservada diaria es de 80. La diferencia tuvo que pagarlo. Ha pagado, o sea, es esa diferencia, ¿no? De 24.000, ¿no? Sí, 24.000 metros cúbicos ha tenido que pagarlo sí o sí por esa cláusula Ship or Pay, ¿no? Y así, ¿no? Este es un balance de volúmenes, ¿no? Donde acá está el servicio firme, el mercado secundario, perdón, el interrumpible que ha recurrido,
y las mediciones reales que han entrado a la fábrica, en este caso, ¿no? El volumen real que entró, medido en este cliente de TGP, ¿no? Ahora, ¿cómo se trasladan los costos a los usuarios, ¿no? Refiere a ser usuarios regulados, me refiero a... ¿se acuerdan de esta gráfica que les mostré al inicio? Estos clientes, generadores eléctricos, ellos negocian directamente con el productor y con el transportista. Esto es las mismas cláusulas que yo les señalé y ya les expliqué a Take-or-Pay y Ship-or-Pay o firme en transporte, ¿no? Pero en el caso del distribuidor hay algo particular, ¿no? En el caso del distribuidor, él compra el gas natural, compra o se provee del servicio de transporte, paga una tarifa, un precio del gas y una tarifa de transporte, ¿no? Pero ¿cómo lo traslada a los usuarios? Esos costos. Recuerdan que acá a veces el distribuidor paga por volúmenes que no consumió por la cláusula Take-or-Pay. Paga volúmenes o capacidades no usadas por la cláusula Ship-or-Pay del servicio de transporte. Todos esos costos que aparentemente son pérdidas. ¿Qué pasa? ¿Lo asume el distribuidor de gas natural? ¿O también lo traslada a los usuarios, esas pérdidas que pudiera haber tenido? Según la metodología, el distribuidor, esto se llama el principio de pass-through, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El distribuidor, su negocio es la distribución de gas natural. Y lo que le encarga el reglamento de distribución de gas natural es que él compre a nombre de sus clientes, compre el gas y también compre el servicio de transporte. Pero su negocio principal es la distribución. Por tanto, el principio de pass-through, ¿qué quiere decir? Que él traslade los costos a los clientes sin generarle pérdidas ni ganancias al distribuidor. Entonces, de algún modo, todos los costos que él incurre aguas arriba, el distribuidor, tiene que trasladarlo aguas abajo a sus clientes. ¿Y cuáles son esos costos? ¿A través de cómo se plasma ese traslado de costos? A través de un precio medio del gas, en el caso de suministro de la molécula, o un costo medio de transporte en el caso del servicio de transporte. Entonces, eso es lo que debería, digamos, es lo que pasa, ¿no? En el caso de los distribuidores. ¿Cómo trasladan eso? Ese es el principio de pass-through. Y la premisa es que el distribuidor no debe generar pérdidas ni ganancias, ¿no? Él no debe ganar ni perder por esa actividad, que es una actividad anexa a su principal actividad, ¿no? Su actividad es tender redes, proveer el servicio de distribución y mantener la calidad del servicio en la red de distribución. Esto es una actividad que en el marco de su contrato de concesión, él tiene que adquirir estos servicios para abastecer a estos clientes. Porque ellos no califican estos clientes finales, entre ellos nosotros, por ejemplo, no calificamos como consumidores independientes. Solamente los consumidores independientes, o sea, es decir, aquellos que consumen más de 30.000 metros cúbicos día, tienen la posibilidad de ir directamente a contratar los servicios de gas y transporte con los agentes que proveen esos servicios. Nosotros no. Lo hacemos a través del distribuidor de gas natural. Ahora, ¿cómo se termina? Acá nosotros intervenimos, ¿no? Porque acá nosotros, en este precio medio y costo medio de transporte, tiene que reflejar un costo eficiente, no es cualquier costo. ¿Qué pasa si el distribuidor se sobrecontrata con el productor de gas, se sobrecontrata con el transportista, paga sobrecostos innecesarios, costos ineficientes? Entonces, acá entramos nosotros también a tallar a que en ese precio medio del gas se trae costos eficientes, no se traslada ineficiencias, ¿no? Sobre costos que es de entera responsabilidad del distribuidor de gas natural. Y eso pasó en el año
hasta el año 2021. Contugás, que es concesionaria de ICA, contrató con el transportista 45, una capacidad de 45 millones de pies cúbicos. Pero su demanda era de 15 en promedio. Estaba sobrecontratado. Consumía 15, pero pagaba por 45. Y esa diferencia TGP le cobraba en la factura. Y el distribuidor pretendía que ese sobrecosto o ese costo ineficiente por una decisión que él asumió, una sobrecontratación, pretendía que se le reconozca y se le aplique a través del precio medio y costo medio de transporte a los clientes finales. Nosotros sacamos una norma justamente para bloquear esa ineficiencia, ¿no? Al final, Contugás tuvo que rebajar su capacidad contratada y ahora ya pues su capacidad ya es acorde a su demanda real. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula ese precio medio? ¿No? Ese precio medio es un cociente entre los costos que yo reconozco por el suministro, lo que paga al productor, más los saldos que quedan, porque cada año se hace una liquidación. En esta gráfica, cada año yo determino cuánto cobró a través de la aplicación del precio medio y el costo medio de transporte, el PMG y CMT, y cuánto pagó. Esa diferencia, porque siempre hay una diferencia, puede ser positiva o negativa, a favor de la empresa o del distribuidor o en contra, esa diferencia le llamamos el saldo de liquidación, que es un saldo anual. Ese saldo entra en este cociente, ¿no? Entonces, yo le reconozco todo el costo que paga al productor de gas natural, a Pluspetrol, más el saldo de liquidación del año anterior, y lo divido entre el volumen que entregó el productor en el año que justamente voy a calcular. Ese es el precio medio del gas que yo traslado a los usuarios. Y en el costo medio de transporte, algo similar. Es el costo que se reconoce por el transporte, lo que pagó el distribuidor a TGP, más el saldo de liquidación del periodo anterior, de la liquidación que haga del año anterior, entre el volumen transportado, ¿no? El volumen que entregó el transportista al distribuidor, ¿no? Eso en resumen, señores, señoritas, es lo que quería explicarles en esta presentación y bueno, quedo a su disposición para cualquier consulta o comentario, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Van levantando la mano para poder ir absorbiéndolas, debido a que tenemos tiempo aún, así que aprovechemos. ¿Preguntas, chicos? No tenemos preguntas, ingeniero. Me parece que todo ha quedado claro para los becarios. En todo caso, no sé si desea agregar algo, decir algo adicional. Si no, en todo caso, damos por finalizada la sesión. Sí, suficiente, Mariana. Bien, ingeniero. Bueno, agradecerle entonces por brindarnos este espacio de tiempo para poder brindar esta charla y sería hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente. Que tenga buen día. Muchas gracias. Saludos a todos.